Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, soy José Gurmán y hoy os traigo mi reseña de Dramatic Blue de la casa Afnan. Una fragancia que está catalogada como un clon de Tiger de Bulgari. Y es una fragancia que nos encontramos con una fragancia compuesta de cítricos, maderas, ámbar y mucho ambroxan. Yo en el 2021 y la verdad es que fue una fragancia que tuvo mucho hype. La he estado usando durante todos estos meses y la verdad es que para lo que cuesta es una fragancia que tiene una calidad excelente. Os hago un pequeño macro de lo que sería el frasco de tonalidad azul oscuro, tapón plateado. Tengo que decir que el tapón pesa una auténtica barbaridad, con letras plateadas y la verdad es que, bueno, el frasco dentro de lo que cabe, pues no es feo. Lo que sí mola es la presentación. Mirad qué caja bastante robusta, mirad los detalles. La verdad es que lo que es el tema de caja es increíble, que el olor, la pegatina como que es original, los grabados, en fin, lo que sería la presentación está muy, pero que muy bien para el precio que tiene. Yo que esa fragancia la conseguí aproximadamente por unos 19 euros y más o menos se mantiene el precio. La pillé en Notino y bueno, la verdad es que, como ya os digo, es una fragancia que tiene una calidad muy buena para un precio muy bajo y la verdad es que normalmente a mí la casa Afnan no me suele defraudar. Como siempre, vamos a probar la fragancia. Pulveriza de maravilla, en plan nebulosa, como a mí me gusta. Recorrido medio, no es un recorrido muy largo ni tampoco muy corto. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Un estallido de lo que sería pomelo. Tiene una salida de pomelo muy rica, bastante conseguida, que huele bastante a lo que sería un pomelo natural. Y ligeramente se huele cítrico de fondo, en la cual a mí me cuesta mucho identificar. Posiblemente pues lleve a mejor un tipo de bergamota, naranja, etcétera. Pero básicamente es una explosión de pomelo. Además, un pomelo bastante fresco desde el inicio. Después, al cabo de unos minutos, van apareciendo lo que sería el ambroxan. El ambroxan es posiblemente el protagonista de esta fragancia junto con el pomelo. Para luego, alrededor de una hora y media, es cuando va saliendo el ámbar y se queda con las demás notas. Es una fragancia con un ámbar bastante equilibrado, no un ámbar que intente tomar protagonismo, y ligeras trazas de madera. Tampoco es el protagonismo aquí en esta fragancia. Por lo menos en mi nariz, a mí lo que más me huele son cítricos y ambroxan. Ese combo de ambroxan y cítricos. Lo que sí puedo decir es que es una fragancia que está totalmente equilibrada de notas. O sea, no es una fragancia que destaque más el ambroxan por encima. Ya sabéis que el ambroxan es una molécula bastante difícil de usar, porque si te cuela por ambroxan, la verdad es que toma totalmente el protagonismo con las demás notas. Pero es verdad que en esta fragancia sabe equilibrar muy bien las notas. Es una fragancia que está muy equilibrada y quiera que no, pues es un punto positivo. Bien, en cuanto a duración, la verdad es que no me ha defraudado para nada. Es una fragancia que me ha estado durando en torno de 8 a 10 horas aproximadamente, un intervalo de 8 a 10 horas, con una proyección aproximadamente entre 2 y 3 horas, proyectando bastante bien. Luego decae bastante lo que sería la proyección y se queda más o menos a un nivel intermedio. Es una fragancia que la vas a seguir percibiendo y los demás también van a seguir percibiendo. Con una estela moderada. No tiene una gran estela, pero tampoco se queda corta, sino que se queda ahí. Bien, mi experiencia con esta fragancia ha sido bastante positiva. La verdad es que tengo que añadir que normalmente no suelo usar este tipo de fragancia, pero la verdad es que ha sido bastante positiva. Es una fragancia que, si tuviera que describirla, es una fragancia muy elegante y a la vez
se aleja de lo convencional, ¿no? Es una fragancia que te da un punto de elegancia, de hombre de chaqueta, diferente al resto, o al menos diferente a lo que se suele usar a día de hoy. Es verdad que te puede engañar el nombre, porque normalmente cuando vemos fragancias que pone blue o fragancias azules, siempre tendemos, porque el marketing es así, tendemos a asociarlo a fragancias frescas, veraniegas, acuáticas, etcétera. Sin embargo, aquí no nos encontramos con ninguna fragancia fresca, salvo al principio, gracias al pomelo, que es un pomelo bastante fresco y cítrico desde el principio, pero no es una fragancia fresca, no es una fragancia, no es un light blue, no es un agua de Gio, nada por el estilo. Aquí nos encontramos con una fragancia que, a pesar de que tiene cítrico, ambroxal, un toque de ámbar y madera, es verdad que nos encontramos con una fragancia un poquito pesada. De hecho, es una fragancia que he tenido que moderar lo que son los sprays, porque al principio yo suelo echarme mucho para ver cómo evoluciona y tal, pero es verdad que es una fragancia que he tenido que moderar lo que son los sprays. Me ha llegado incluso a veces a molestarme el haber usado tantos sprays. Por lo tanto, es una fragancia que no es fresca, no es ligera, sino que tiene bastante densidad, así que ya eso ya, si la tenéis o tenéis pensado usarla, ya es al gusto de cada uno. Yo por lo menos he tenido que moderar lo que son los sprayazos, porque si no me molestaba. Es una fragancia que, como ya he dicho antes, es muy elegante y a la vez es muy versátil. Es una fragancia bastante versátil, se puede usar prácticamente en cualquier ocasión, a pesar de que, bajo mi punto de vista, pienso que va más enfocado pues cuando vas elegante vestido o quieres destacar diferente al resto. Pero es verdad que es una fragancia sumamente elegante. Es una fragancia que la puedes usar tranquilamente en lo que sería otoño-invierno, pero yo pienso que va mejor para primavera y verano. Eso sí, yo la estoy usando primavera-verano, pero como haya calor extremo, esto a mí me molesta. Es una fragancia que con calor extremo, yo la he estado usando con calor extremo, porque aquí en Cádiz está haciendo bastante calor. Y tengo que añadir que me molesta. Es una fragancia que es molestona. Por eso digo que lo de Blue engaña muchísimo. Porque claro, piensas que a lo mejor es una fragancia muy fresca para calor extremo, verano, etcétera. Y esto yo creo que va más enfocado a noches frescas, ya sea de primavera, de verano, temperatura templada más o menos, pero con calor extremo o con calor denso. Pienso que esto puede llegar a molestar. No sé si molestará a los demás, de mí no se han quejado nadie, pero yo sí tengo que decir que a mí me ha molestado en mí. O sea, hubo momentos en que decía, creo que me he equivocado de fragancia hoy, pero tenía que hacer la reseña y llevo ya un tiempo usándola y tenía que ya terminar de poner el clavo para esta fragancia, así que hacía muchísimo calor y digo, vamos a ello para terminar la reseña, y tengo que añadir que por lo menos para mí me molestaba muchísimo. Pero sí que es verdad que es muy versátil y quiera que no, pues es algo bueno. Lo consideran un clon de Tiger de Bulgari. Tengo que añadir que tiene un parecido, por lo menos en mi nariz, me ha dado un parecido aproximadamente entre un 90 y 95%. Creo que no está nada mal. Las grandes diferencias que le noto posiblemente sea que Tiger tiene el pomelo por encima del Ambroxan. El Ambroxan está muy por debajo del pomelo. Tiger tiene un pomelo muchísimo más natural y que está por encima de las demás notas. Y también la gran diferencia que le noto, que yo creo que es algo obvio, es que esta se nota muchísimo más sintética si la comparas con Tiger. También había mucha gente que me decía que esto era un clon de Blue de Chanel. Desde mi punto de vista no tiene nada parecido. Pero sí es verdad que le noto ciertos puntos parecidos a lo que sería Blue de Chanel Eau de Parfum. La Eau de Parfum sí que es verdad que tiene ciertos puntos que me recuerdan a esa fragancia. Lo que sí tengo que añadir es que no es una fragancia para comprar a ciegas. O sea, no es una fragancia, no es de esas fragancias que te van a gustar sí o sí.
Pienso que esto es muy titismiki, o sea, es una fragancia que realmente no tiene grandes complicaciones, porque es un pomelo con ambrosan y ciertos puntos de ámbar y algún toque de madera. No es algo complicado, pero sí que es verdad que es un aroma muy peculiar. No es un aroma que a lo mejor le pueda agradar a todo el mundo o que le vaya a gustar todo el mundo. Esto se aleja totalmente de lo convencional, de lo comercial, de lo que estamos acostumbrados en la perfumería. Si tenéis la oportunidad de haceros con un Dican o si alguien la tiene, probadla antes de comprar. Pero es verdad que a pesar de que es una fragancia ultra versátil, que huele muy masculino, es una fragancia sumamente elegante, que tiene un punto de que se aleja totalmente de lo casual, pero pienso que a lo mejor no es una fragancia que le pueda agradar a todo el mundo, sobre todo a los más jóvenes. Pienso que es una fragancia que a lo mejor va más enfocado para un perfil más adulto. Ya esto según los gustos de cada uno. En definitiva, la verdad es que es una fragancia que a mí me resultó muy agradable desde el principio, porque tengo que decir que tiene una salida muy rica. Ese pomelo a mí me encantó desde que lo sprayé. Dije, hostia, vaya pomelo más rico acaba de aparecer aquí. Pero es verdad que probándola y tal se me resultaba muy difícil, sobre todo con el calor. Porque claro, yo cuando vi esto que era Blue, digo, vale, esto es una fragancia para verano, para el día a día, algo que yo en ese momento estaba buscando algo para el día a día, más que nada para alejarme pues de CK1, etcétera, quería tener algo más diferente para el día a día, entonces iba buscando algo diferente, claro, yo pensaba que iba por ese estilo y me encontré con esto. Estuve usando para el día a día, pero le notaba algo muy diferente, un punto diferente, muy elegante, entonces digo, esto ya va para otro rollo. Pero que quiero que os diga, la verdad es que para la calidad que tiene y el precio, que ya os digo, ronda los 19 euros, la verdad es que pienso que calidad-precio esto es increíble. Ya, chicos y chicas, hasta aquí mi humilde reseña de esta Durarty Blue de Afnan, una fragancia con un pomelo rico, ambrosans, un toque de ámbar, no una fragancia dulce para nada, ya sabéis que muchas veces el ámbar endulza muchísimo la fragancia, aquí las notas están perfectamente equilibradas y eso quiera que no, pues es algo muy agradable. La verdad es que la evolución es muy lineal, no tiene grandes cambios. Nada, chicos y chicas, muchísimas gracias por ver mi humilde reseña. Ya sabéis, si te gusta la perfumería y te gusta mi vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal. Por aquí te dejo todas mis redes sociales por si queréis seguirme. Ya, así que sí, nos vemos en el siguiente vídeo.